Lo que durante décadas fue considerado selva virgen en la península de Yucatán, acaba de revelarse como la megaciudad más extensa que la civilización maya jamás construyó, reescribiendo por completo todo lo que creíamos saber sobre México prehispánico. Imagina por un momento que estás caminando por lo que parece ser una densa selva tropical en el sureste de México. El suelo irregular bajo tus pies, las extrañas elevaciones cubiertas de vegetación, esos montículos que siempre pensaste que eran formaciones naturales. Ahora, imagínate descubrir que cada paso que das es sobre estructuras construidas por manos humanas hace más de 1000 años. Que esas colinas son pirámides, que esos senderos naturales son en realidad calzadas de piedra, y que lo que creías que era naturaleza salvaje es en realidad una de las obras de ingeniería urbana más sofisticadas de la historia humana. Esto no es ciencia ficción. Es exactamente lo que ha ocurrido en los últimos años en la región que abarca desde el sur de México hasta Guatemala, donde los arqueólogos han hecho un descubrimiento que está cambiando literalmente los libros de historia. Durante décadas, los investigadores recorrieron estas áreas pensando que caminaban por selva virgen, sin saber que bajo sus pies se extendía una red urbana de proporciones inimaginables. La historia comienza con algo tan simple como un escaneo láser. La tecnología LIDAR, que utiliza pulsos de luz para crear mapas tridimensionales del terreno, ha sido la clave para revelar lo que la selva había mantenido oculto durante siglos. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que este sistema de ciudades conectadas se extendía por más de 2000 kilómetros cuadrados, una superficie comparable a la Ciudad de México actual. Pero aquí viene lo verdaderamente impactante. Los mayas no construyeron simplemente ciudades aisladas, como siempre pensamos. Algunos investigadores sostienen que desarrollaron algo mucho más sofisticado, un sistema urbano interconectado que incluía lo que podríamos llamar los primeros suburbios de la historia americana. Calzadas elevadas de hasta 8 metros de ancho conectaban centros ceremoniales con áreas residenciales, mercados, zonas agrícolas y centros administrativos, creando una red de comunicación que rivalizaba con las mejores infraestructuras del mundo antiguo. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que esta megaciudad maya no era simplemente grande en extensión, sino revolucionaria en su diseño. Los ingenieros mayas desarrollaron un sistema de terrazas agrícolas tan eficiente que podía alimentar a una población estimada de más de 2 millones de habitantes. Para poner esto en perspectiva, París en el siglo XII tenía apenas 200.000 habitantes. Lo que más impresiona a los arqueólogos es la planificación urbana. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que los mayas diseñaron sus ciudades considerando factores que las civilizaciones europeas no dominarían hasta siglos después. Gestión de aguas residuales, zonas verdes urbanas, separación de áreas industriales y residenciales, e incluso lo que parece ser un sistema de transporte público basado en canales navegables. La tecnología maya para gestionar el agua era particularmente avanzada. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales y centros de investigación han documentado un sistema de canales, represas y reservorios que no solo controlaba las inundaciones durante la temporada de lluvias, sino que también garantizaba el suministro durante los períodos secos. Algunos de estos reservorios tenían la capacidad de almacenar millones de litros de agua, suficiente para abastecer a ciudades enteras durante meses. Pero el verdadero golpe psicológico para los arqueólogos llegó cuando comenzaron a entender la escala real de lo que habían encontrado. Lo que durante generaciones fue catalogado en los mapas como selva deshabitada, resultó ser la mayor concentración urbana de la América precolombina. Calzadas que se extienden por kilómetros, conectando complejos ceremoniales con lo que claramente eran zonas residenciales organizadas por barrios. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que esta megaciudad
alcanzó su máximo esplendor entre los años 600 y 900 de nuestra era, durante lo que conocemos como el período clásico maya. En ese momento, mientras Europa atravesaba lo que tradicionalmente llamamos la Edad Oscura, los mayas habían construido una metrópoli que superaba en complejidad y población a cualquier ciudad europea de la época. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que los mayas habían desarrollado incluso un sistema de zonificación urbana. Las áreas cercanas a los centros ceremoniales estaban reservadas para la élite religiosa y política, mientras que los artesanos, comerciantes y agricultores vivían en barrios específicos, cada uno con sus propios mercados, templos menores y áreas de recreación. La evidencia sugiere que esta civilización urbana era increíblemente diversa culturalmente. Los arqueólogos han encontrado cerámicas, herramientas y decoraciones que indican intercambio comercial con civilizaciones tan distantes como las de los Andes sudamericanos y las culturas del actual Estados Unidos. Era, en efecto, una metrópoli cosmopolita en el corazón de la América antigua. Una de las características más fascinantes de esta megaciudad es su integración con el entorno natural. A diferencia de las ciudades modernas que transforman radicalmente el paisaje, los mayas parecen haber diseñado sus asentamientos trabajando con la topografía y los ecosistemas existentes. Las estructuras seguían las curvas naturales del terreno. Los edificios se construían alrededor de cenotes y cuevas sagradas, y amplias áreas verdes se mantenían dentro del tejido urbano. Trabajos de campo modernos han revelado que los mayas también desarrollaron técnicas agrícolas urbanas extraordinariamente sofisticadas. Jardines verticales, sistemas de acuaponía primitivos donde criaban peces mientras cultivaban vegetales, y técnicas de permacultura que mantenían la fertilidad del suelo de forma sostenible durante siglos. Lo que resulta casi increíble es que esta megaciudad funcionó durante más de 400 años como un sistema urbano integrado y eficiente. Los estudios más recientes sugieren que su declive no se debió a guerras o catástrofes, sino a factores climáticos complejos que afectaron toda la región maya hacia el siglo X. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de que los mayas habían alcanzado un nivel de desarrollo urbano que no se volvería a ver en América hasta la llegada de los europeos, y que en muchos aspectos superaba a las ciudades europeas contemporáneas. El impacto de este descubrimiento va mucho más allá de la arqueología. Esta megaciudad maya desafía nuestras ideas preconcebidas sobre el desarrollo de las civilizaciones americanas y demuestra que el continente americano albergaba sociedades urbanas complejas mucho antes de lo que tradicionalmente se pensaba. Si quieren obtener más información acerca de los secretos arqueológicos de las civilizaciones antiguas, tenemos un ebook revelador de sabiduría ancestral condensada en un manual espiritual único. Pueden encontrar el link en la descripción. Lo más impresionante de todo es la realización de que probablemente hay muchas más megaciudades como esta, esperando a ser descubiertas bajo la selva tropical de México y Centroamérica. Los escaneos LIDAR apenas han cubierto una fracción del territorio donde florecieron los mayas, y cada nueva exploración revela estructuras y complejos urbanos que reformulan nuestra comprensión del mundo precolombino. La pregunta que ahora se hacen los arqueólogos no es si los mayas construyeron ciudades grandes, sino cuántas megaciudades más permanecen ocultas bajo la vegetación, esperando a reescribir una vez más nuestra comprensión de la historia americana. Porque una cosa ha quedado clara: cuando el mapa cambia, cambia la historia. Pero lo que realmente está revolucionando nuestra comprensión de esta civilización perdida son los detalles íntimos de cómo vivía la gente común. Las excavaciones más recientes han desenterrado algo que ningún arqueólogo esperaba encontrar: evidencia de que los mayas habían desarrollado lo que podríamos considerar los primeros apartamentos de la historia. Estructuras de múltiples niveles, donde varias familias compartían patios comunitarios, sistemas de fontanería rudimentarios y espacios de almacenamiento comunal. Los arqueólogos han identificado lo que parecen ser los primeros centros comerciales de América.
complejos de edificios interconectados, donde los comerciantes no solo vendían productos locales, sino que exhibían mercancías que habían viajado miles de kilómetros. Jade de Guatemala, obsidiana de volcanes distantes, plumas de quetzal, cacao de las tierras bajas y sal marina que llegaba desde costas lejanas. Era un mundo globalizado 1000 años antes de que nosotros inventásemos siquiera el concepto. Diversos trabajos académicos y reportes de campo han revelado algo aún más sorprendente. Los mayas habían creado el primer sistema de correos de América, una red de mensajeros que utilizaba las calzadas elevadas para transportar información codificada en nudos y pequeños objetos simbólicos. Estos corredores podían llevar mensajes desde el centro de la megaciudad hasta los asentamientos más remotos en cuestión de días, manteniendo unida una red comercial y administrativa de complejidad asombrosa. La vida cotidiana en esta metrópoli antigua tenía un ritmo que resulta sorprendentemente familiar. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales han documentado que los mayas habían establecido horarios comunitarios precisos. Las actividades del mercado comenzaban antes del amanecer, cuando los primeros comerciantes llegaban con sus productos frescos. A media mañana, los artesanos abrían sus talleres en barrios especializados, donde se podía escuchar el martilleo constante de trabajadores del metal, el tallado de piedras preciosas y el tejido de textiles elaborados. Lo que más fascina a los investigadores es el descubrimiento de espacios dedicados exclusivamente al entretenimiento. Algunos arqueólogos, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que los mayas habían construido lo que podríamos llamar teatros al aire libre, donde se realizaban representaciones dramáticas que combinaban danza, música y narración. Estos espacios podían albergar a cientos de espectadores y tenían una acústica tan perfecta que una persona hablando en voz baja desde el centro podía ser escuchada claramente en las gradas más alejadas. La ingeniería acústica maya era tan avanzada que habían diseñado edificios donde el sonido se comportaba de maneras casi mágicas. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que ciertos templos funcionaban como amplificadores naturales, donde las ceremonias religiosas podían ser escuchadas a kilómetros de distancia. Los sacerdotes utilizaban esta tecnología para crear efectos sonoros que la población interpretaba como la voz directa de los dioses. Pero el aspecto más revolucionario de esta sociedad era su sistema educativo. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica sugieren que los mayas habían desarrollado algo parecido a universidades, donde no solo se enseñaba a la élite, sino que existían programas de formación para artesanos, agricultores e incluso comerciantes. Los niños comenzaban su educación formal a los 7 años, y dependiendo de sus habilidades naturales, podían especializarse en matemáticas, astronomía, agricultura, construcción o comercio. El sistema matemático maya era tan sofisticado que habían desarrollado el concepto del cero de forma independiente, siglos antes que otras civilizaciones. Pero lo que realmente impresiona a los matemáticos modernos es que utilizaban este conocimiento para cálculos prácticos extraordinariamente complejos. Podían predecir eclipses con una precisión que no se volvería a alcanzar hasta la época moderna, calcular órbitas planetarias y crear calendarios tan exactos que tenían márgenes de error de apenas minutos por año. La astronomía maya estaba tan desarrollada que habían construido observatorios que funcionaban como auténticos laboratorios científicos, estructuras diseñadas específicamente para seguir el movimiento de Venus, Marte y las constelaciones más importantes. Utilizaban estos conocimientos no solo para ceremonias religiosas, sino para la navegación, la agricultura y la planificación urbana. Sabían exactamente cuándo plantar cada cultivo, cuándo esperar las lluvias y cuándo prepararse para períodos de sequía. El nivel de especialización profesional en esta megaciudad era asombroso. Los arqueólogos han identificado barrios enteros dedicados a oficios específicos, una zona donde solo trabajaban los tejedores más hábiles, otra reservada para los astrónomos y matemáticos, distritos completos donde se concentraban los artistas que creaban los murales que decoraban los edificios públicos.
Era una sociedad donde el talento individual era reconocido y cultivado de manera sistemática. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan ciertos hallazgos como evidencia de que los mayas habían desarrollado técnicas médicas sorprendentemente avanzadas. Han encontrado instrumental quirúrgico hecho de obsidiana tan afilada que rivalizaba con los bisturíes modernos. Esqueletos que muestran evidencia de cirugías complejas realizadas con éxito, incluyendo trepanaciones cerebrales donde el paciente había sobrevivido y la herida había sanado completamente. La farmacología maya era igualmente sofisticada. Conocían las propiedades medicinales de cientos de plantas locales y habían desarrollado tratamientos para enfermedades que van desde infecciones simples hasta condiciones neurológicas complejas. Utilizaban hongos alucinógenos no solo en ceremonias religiosas, sino como anestesia durante procedimientos médicos, algo que la medicina occidental no adoptaría hasta siglos después. Diversos trabajos académicos han documentado que el sistema legal maya era extraordinariamente justo para su época. Tenían códigos de leyes escritos que protegían tanto a comerciantes como a trabajadores, establecían derechos de propiedad claros y regulaban todo, desde disputas comerciales hasta conflictos familiares. Las mujeres tenían derechos legales que no existían en muchas sociedades contemporáneas, incluyendo el derecho a poseer propiedades y a participar en el comercio de forma independiente. El aspecto más misterioso de esta civilización era su red de comunicación a larga distancia. Algunos investigadores sostienen que los mayas habían desarrollado un sistema de señales visuales utilizando espejos de obsidiana pulida que podían reflejar la luz del sol a distancias enormes. Durante las noches despejadas, utilizaban fuegos controlados en las cimas de las. Diversos trabajos académicos y reportes de campo han revelado algo aún más sorprendente. Los mayas habían creado el primer sistema de correos de América, una red de mensajeros que utilizaba las calzadas elevadas para transportar información codificada en nudos y pequeños objetos simbólicos. Estos corredores podían llevar mensajes desde el centro de la megaciudad hasta los asentamientos más remotos en cuestión de días, manteniendo unida una red comercial y administrativa de complejidad asombrosa. La vida cotidiana en esta metrópoli antigua tenía un ritmo que resulta sorprendentemente familiar. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales han documentado que los mayas habían establecido horarios comunitarios precisos. Las actividades del mercado comenzaban antes del amanecer, cuando los primeros comerciantes llegaban con sus productos frescos. A media mañana, los artesanos abrían sus talleres en barrios especializados, donde se podía escuchar el martilleo constante de trabajadores del metal, el tallado de piedras preciosas y el tejido de textiles elaborados. Lo que más fascina a los investigadores es el descubrimiento de espacios dedicados exclusivamente al entretenimiento. Algunos arqueólogos, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que los mayas habían construido lo que podríamos llamar teatros al aire libre, donde se realizaban representaciones dramáticas que combinaban danza, música y narración. Estos espacios podían albergar a cientos de espectadores y tenían una acústica tan perfecta que una persona hablando en voz baja desde el centro podía ser escuchada claramente en las gradas más alejadas. La ingeniería acústica maya era tan avanzada que habían diseñado edificios donde el sonido se comportaba de maneras casi mágicas. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que ciertos templos funcionaban como amplificadores naturales, donde las ceremonias religiosas podían ser escuchadas a kilómetros de distancia. Los sacerdotes utilizaban esta tecnología para crear efectos sonoros que la población interpretaba como la voz directa de los dioses. Pero el aspecto más revolucionario de esta sociedad era su sistema educativo. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica sugieren que los mayas habían desarrollado algo parecido a universidades, donde no solo se enseñaba a la élite, sino que existían programas de formación para artesanos, agricultores e incluso comerciantes. Los niños comenzaban su educación formal a los 7 años, y dependiendo de sus habilidades naturales,
podían especializarse en matemáticas, astronomía, agricultura, construcción o comercio. El sistema matemático maya era tan sofisticado que habían desarrollado el concepto del cero de forma independiente, siglos antes que otras civilizaciones. Pero lo que realmente impresiona a los matemáticos modernos es que utilizaban este conocimiento para cálculos prácticos extraordinariamente complejos. Podían predecir eclipses con una precisión que no se volvería a alcanzar hasta la época moderna, calcular órbitas planetarias y crear calendarios tan exactos que tenían márgenes de error de apenas minutos por año. La astronomía maya estaba tan desarrollada que habían construido observatorios que funcionaban como auténticos laboratorios científicos, estructuras diseñadas específicamente para seguir el movimiento de Venus, Marte y las constelaciones más importantes. Utilizaban estos conocimientos no solo para ceremonias religiosas, sino para la navegación, la agricultura y la planificación urbana. Sabían exactamente cuándo plantar cada cultivo, cuándo esperar las lluvias y cuándo prepararse para períodos de sequía. El nivel de especialización profesional en esta megaciudad era asombroso. Los arqueólogos han identificado barrios enteros dedicados a oficios específicos, una zona donde solo trabajaban los tejedores más hábiles, otra reservada para los astrónomos y matemáticos, distritos completos donde se concentraban los artistas que creaban los murales que decoraban los edificios públicos. Era una sociedad donde el talento individual era reconocido y cultivado de manera sistemática. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan ciertos hallazgos como evidencia de que los mayas habían desarrollado técnicas médicas sorprendentemente avanzadas. Han encontrado instrumental quirúrgico hecho de obsidiana tan afilada que rivalizaba con los bisturíes modernos. Esqueletos que muestran evidencia de cirugías complejas realizadas con éxito, incluyendo trepanaciones cerebrales donde el paciente había sobrevivido y la herida había sanado completamente. La farmacología maya era igualmente sofisticada. Conocían las propiedades medicinales de cientos de plantas locales y habían desarrollado tratamientos para enfermedades que van desde infecciones simples hasta condiciones neurológicas complejas. Utilizaban hongos alucinógenos no solo en ceremonias religiosas, sino como anestesia durante procedimientos médicos, algo que la medicina occidental no adoptaría hasta siglos después. Diversos trabajos académicos han documentado que el sistema legal maya era extraordinariamente justo para su época. Tenían códigos de leyes escritos que protegían tanto a comerciantes como a trabajadores, establecían derechos de propiedad claros y regulaban todo, desde disputas comerciales hasta conflictos familiares. Las mujeres tenían derechos legales que no existían en muchas sociedades contemporáneas, incluyendo el derecho a poseer propiedades y a participar en el comercio de forma independiente. El aspecto más misterioso de esta civilización era su red de comunicación a larga distancia. Algunos investigadores sostienen que los mayas habían desarrollado un sistema de señales visuales utilizando espejos de obsidiana pulida que podían reflejar la luz del sol a distancias enormes. Durante las noches despejadas, utilizaban fuegos controlados en las cimas de las pirámides más altas para enviar mensajes codificados entre ciudades separadas por cientos de kilómetros. Lo que resulta verdaderamente sobrecogedor es la precisión con la que planificaron el crecimiento de su megaciudad. Trabajos de campo modernos han demostrado que los arquitectos mayas habían diseñado un sistema urbano que podía expandirse de manera ordenada durante siglos sin perder su funcionalidad. Habían dejado espacios específicos para futuras construcciones, habían diseñado el sistema de agua para soportar poblaciones mucho mayores, y habían creado una red de transporte que podía adaptarse al crecimiento constante. La caída de esta extraordinaria civilización sigue siendo uno de los misterios más grandes de la arqueología americana. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han encontrado evidencia de que el colapso no fue súbito ni violento. Más bien parece haber sido un abandono gradual que se extendió a lo largo de varias décadas. Las teorías van desde cambios climáticos extremos hasta el agotamiento de recursos naturales, pero ninguna explicación por sí sola
puede dar cuenta de por qué una sociedad tan sofisticada y adaptable decidió simplemente marcharse. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las capas más recientes de ocupación muestran que los últimos habitantes intentaron mantener funcionando los sistemas más esenciales: el suministro de agua, los mercados principales y los centros ceremoniales más importantes. Pero gradualmente, barrio tras barrio, la megaciudad fue siendo reclamada por la selva, hasta que solo quedaron las piedras silenciosas, esperando durante 1000 años a que la tecnología moderna pudiera revelar sus secretos. El descubrimiento de esta megaciudad maya ha abierto un capítulo completamente nuevo en nuestra comprensión de las capacidades humanas en el mundo precolombino. Cada excavación revela nuevos aspectos de una sociedad que había alcanzado niveles de sofisticación que rivaliza con cualquier civilización de su época, y que en muchos aspectos superaba a las sociedades europeas contemporáneas. Y aquí está lo más emocionante de todo. Esto es solo el comienzo. Los escaneos LIDAR han identificado anomalías similares en docenas de ubicaciones a través de Mesoamérica, sugiriendo que esta megaciudad podría ser solo una de muchas esperando a ser descubiertas bajo la densa vegetación tropical. Lo que la tecnología moderna acaba de revelar en los estratos más profundos de esta megaciudad maya va más allá de todo lo que habíamos imaginado sobre su complejidad tecnológica. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades regionales han documentado algo extraordinario en los niveles subterráneos de estos complejos urbanos. Los mayas no solo construyeron hacia arriba, sino que desarrollaron una red de túneles interconectados que se extiende por kilómetros bajo tierra. Estos pasajes subterráneos no eran simples refugios o almacenes, sino auténticas autopistas subterráneas que permitían el movimiento rápido de personas y mercancías sin interferir con el tráfico de superficie. Algunos investigadores sostienen que este sistema de túneles tenía múltiples funciones. Durante las temporadas de lluvia torrencial, cuando las calzadas principales se volvían intransitables, la vida comercial de la megaciudad continuaba fluyendo por estos corredores subterráneos. Pero la función más sorprendente era defensiva. En caso de conflicto, poblaciones enteras podían desaparecer literalmente bajo tierra y continuar sus actividades normales durante semanas. La ingeniería de ventilación en estos túneles era tan sofisticada que mantenían una temperatura constante durante todo el año. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que los mayas habían diseñado un sistema de corrientes de aire que utilizaba las diferencias de temperatura entre la superficie y los túneles para crear una circulación natural que renovaba constantemente el aire subterráneo. En las profundidades de estos túneles, los arqueólogos han encontrado talleres especializados donde se realizaban actividades que requerían condiciones ambientales específicas. Habitaciones donde se trabajaba el jade más fino, espacios dedicados al curtido de pieles exóticas y laboratorios donde se preparaban los pigmentos más valiosos que daban color a los murales de la superficie. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes han revelado que los mayas desarrollaron técnicas de preservación de alimentos que les permitían mantener reservas alimentarias durante años. Cámaras subterráneas con condiciones de humedad y temperatura controladas donde almacenaban maíz, frijoles y otros productos básicos. Estas despensas comunitarias podían abastecer a barrios enteros durante las épocas más difíciles. Pero quizás el descubrimiento más impactante ha sido el de los archivos subterráneos. Bibliotecas enteras talladas en la roca donde los escribas mayas guardaban códices, mapas y registros administrativos. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica sugieren que estos archivos contenían información detallada sobre cada familia que vivía en la megaciudad, registros comerciales que se remontaban a generaciones y mapas que mostraban rutas comerciales que se extendían hasta lugares tan lejanos como los actuales Panamá y el suroeste de Estados Unidos. La organización social de esta megaciudad era mucho más compleja de lo que se pensaba. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a la existencia de gremios profesionales organizados de manera similar a los que aparecerían en Europa siglos después.
Los artesanos de cada especialidad tenían sus propias asociaciones, con sistemas internos de aprendizaje, regulaciones de calidad e incluso fondos comunitarios para ayudar a miembros que enfrentaran dificultades económicas. Los tejedores, por ejemplo, habían desarrollado técnicas tan avanzadas que podían crear textiles con hilos tan finos que rivalizaban con las sedas asiáticas. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis de fibras, proponen que los mayas habían domesticado especies de araña que producían seda natural, algo que ninguna otra civilización americana logró. La metalurgia maya, aunque limitada por la ausencia de hierro en la región, había alcanzado niveles sorprendentes de sofisticación. Trabajaban aleaciones de cobre con estaño que importaban de regiones distantes, creando herramientas y objetos decorativos de una calidad excepcional. En los talleres subterráneos han encontrado hornos que podían alcanzar temperaturas tan altas que permitían trabajar metales que se consideraban imposibles de manejar sin tecnología moderna. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado que los mayas habían desarrollado un sistema bancario primitivo. Casas de cambio, donde se intercambiaban diferentes tipos de moneda, granos de cacao para transacciones pequeñas, piezas de jade para compras medianas y placas de oro para las transacciones más importantes. Llevaban registros tan detallados de estos intercambios que podían rastrear la procedencia de cada moneda y detectar falsificaciones. El sistema de salud pública de esta megaciudad era revolucionario para su época. Diversos trabajos académicos han documentado la existencia de hospitales comunitarios donde se trataba tanto a la élite como a los trabajadores más humildes. Tenían médicos especializados en diferentes áreas. Algunos se dedicaban exclusivamente a tratar fracturas y heridas. Otros eran expertos en enfermedades infantiles y había incluso especialistas en lo que podríamos llamar psiquiatría primitiva. Los conocimientos médicos mayas incluían técnicas quirúrgicas que no se redescubrieron en Europa hasta el Renacimiento. Realizaban operaciones de cataratas utilizando instrumentos de obsidiana más afilados que los bisturíes modernos. Tenían procedimientos para reparar fracturas complejas, utilizando férulas hechas con resinas endurecidas que se adaptaban perfectamente a cada lesión específica. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan ciertos hallazgos como evidencia de que los mayas habían desarrollado un sistema de seguridad social. Fondos comunitarios que se financiaban con contribuciones de todas las familias y que se utilizaban para ayudar a viudas, huérfanos y personas que no podían trabajar por enfermedad o edad avanzada. La planificación urbana maya consideraba incluso aspectos psicológicos del bienestar comunitario. Estudios recientes sugieren que habían diseñado espacios públicos específicamente para combatir lo que hoy llamaríamos depresión estacional. Plazas abiertas, orientadas para captar la máxima cantidad de luz solar durante los meses más oscuros del año. Jardines comunitarios, donde las familias podían cultivar plantas ornamentales y espacios de reunión diseñados para fomentar la interacción social. Según investigaciones de universidades locales, los mayas habían desarrollado uno de los primeros sistemas de reciclaje de la historia. Nada se desperdiciaba en esta megaciudad. Los restos orgánicos se compostaban de manera sistemática para fertilizar los jardines urbanos. Los fragmentos de cerámica rota se reutilizaban como material de construcción para caminos y drenajes. Incluso, los excrementos humanos se procesaban en instalaciones especializadas para crear fertilizante de alta calidad. La ingeniería hidráulica maya había alcanzado un nivel de sofisticación que impresiona a los ingenieros modernos. No solo habían resuelto el problema del suministro de agua dulce en una región donde escaseaba, sino que habían creado un sistema de tratamiento de aguas residuales que mantenía limpios tanto los reservorios como los canales de la ciudad. Los últimos descubrimientos han revelado que los mayas tenían incluso sistemas de calefacción y refrigeración para ciertos edificios importantes. Utilizaban corrientes de agua subterránea para enfriar los espacios durante las épocas más calurosas y sistemas de captación solar para calentar ciertas áreas durante las noches más frías.
una tecnología que la arquitectura europea no adoptaría hasta siglos después. Trabajos de campo modernos han documentado que esta megaciudad tenía un sistema de gestión de residuos tan eficiente que prácticamente no generaba basura. Todo lo que producían se reutilizaba, reciclaba o se descomponía de forma natural. Era una sociedad que había alcanzado lo que hoy llamaríamos sostenibilidad total, 1000 años antes de que ese concepto existiera. El aspecto más misterioso de todo esto es que los mayas parecen haber abandonado voluntariamente una sociedad que funcionaba a la perfección. No hay evidencia de guerras devastadoras, epidemias catastróficas o desastres naturales que expliquen por qué dejaron atrás una civilización tan avanzada. Y mientras la selva mantuvo ocultos estos secretos durante 10 siglos, cada nueva excavación revela que lo que creíamos saber sobre las capacidades humanas en la América antigua era apenas la superficie de una realidad mucho más extraordinaria de lo que jamás habríamos imaginado.